Buenas noches, gracias por invitarme. Al contrario, gracias a usted en un día especial, porque es el día de su cumpleaños, así que nos regala un poco de su tiempo. No le quiero complicar más el día, pero además de felicitarlo, preguntarle, bueno, estas reacciones que ha tenido el Papa Francisco en torno al tema de la mexicanización, refiriéndose al problema de drogas en Argentina y otras declaraciones más que ha hecho en torno a este tema, vienen acompañadas también de la amistad o la cercanía que ha podido tener con usted. Preguntarle nada más para entender, ¿estas reacciones del Papa Francisco pudieran haber venido de la información que usted o los comentarios o pláticas que usted haya podido tener con él en torno a este delicado tema? Francisco recibe mucha información de la Alameda, pero también recibe mucha información de sacerdotes que están trabajando en barrios de emergencia, en asentamientos. Hay una información que él está recibiendo de varias provincias y que coincide, digamos, en que el problema del narcotráfico se está profundizando, se está agravando a nivel del tránsito, a nivel del consumo y también a nivel de la producción. Por supuesto que la última denuncia que hemos presentado acerca de la existencia de cocinas de clorhidrato de cocaína en la capital federal era una denuncia que ya tenía 2 años en un juzgado federal y que Francisco ya la conocía en detalle. Nosotros no hicimos más que hacerla pública. Es decir, que hay diferentes fuentes de información para el Papa Francisco. Sin embargo, también hablando de este reporte que menciona usted, presentado por el exasesor del Ministerio de Seguridad, Jorge Rodríguez, es un tema sumamente delicado. Jorge Rodríguez lo presenta en compañía, obviamente, de usted como legislador. Alrededor de 300 hombres armados denuncian de nacionalidad peruana en la villa 1114 del Bajo Flores. ¿Qué respuesta ha habido por parte del gobierno de la ciudad y de parte del gobierno federal, en este caso, siendo un reporte pues sumamente delicado por muchos detalles, además del tema del clorhidrato de cocaína, sino también armamento y el manejo? Vamos a entrar en detalle poco a poco, pero ¿qué respuesta ha habido por parte de los gobiernos de la ciudad o federal en torno a esto? De parte del gobierno de la ciudad ni siquiera se dio por enterado, como si eso estuviera ocurriendo en otro territorio. El gobierno de la ciudad, si bien no tiene la competencia federal para intervenir en temas de narcotráfico, sí podría haber alertado al gobierno federal y a la justicia federal acerca de lo que estaba ocurriendo en el asentamiento 1114. Y respecto al gobierno federal, las posiciones se dividen. La abrumadora mayoría del gobierno ha resuelto hacer silencio en el último día hábil de la semana que acaba de terminar, y 2 funcionarios, Aníbal Fernández y Cristina Camaño, han salido a responder y a refutar, o a intentar refutar, los informes que en su momento presentó Jorge Rodríguez, que son incontratables y que los periodistas asumen, digamos, que es efectivamente así, porque cualquiera que haya hecho una mínima investigación en el asentamiento de la 1114 se da cuenta que estamos frente a una peligrosidad grave, donde hay muchísima venta de cocaína, hay producción, hay gente armada, y lo paradójico es que la conformación de ese cartel narcoperuano tiene de alguna manera, por un lado, quienes eran paramilitares en el Perú y policías y militares exonerados, y por otro lado, elementos residuales que quedaron de la guerrilla terrorista Sendero Luminoso. Es decir, que quienes antes se enfrentaban en Perú y dejaron un tendal de 70.000 muertos, ahora están unidos alrededor de un formidable negocio en el Bajo Flores, donde producen clorhidrato de cocaína con el 93% de máxima pureza y con producciones que en algunos casos a veces alcanza el $1.000.000 diarios. Pero cuando se ha reportado, se ha documentado esto así, porque vaya, hay mucho detalle, incluso el tipo del armamento que utilizan, el tipo de calibre que utilizan en este caso, que pudiera penetrar fácilmente los chalecos blindados que portan los policías, la no entrada de policías a la zona. ¿Por qué cree usted que no se haya tomado acción? ¿Por qué se trata de desacreditar? ¿Cuál sería el objetivo final de un reporte tan completo que además se presenta ya por segunda ocasión? Es decir, esto es un recopilado de 2011 a agosto de 2013. ¿Por qué ignorar esto? ¿Con qué intención desde su perspectiva?
Evidentemente esto existe porque hay situaciones de cohecho, de sobornos, de complicidad de parte de sectores del Estado con el narcotráfico, como ya lo he mencionado en otras oportunidades. Creo que nosotros tenemos ahora un estado de mafiosidad que infecta transversalmente el aparato del Estado, y hay un Estado y hay partidos y hay jueces y hay gobiernos que son permeables concretamente a la influencia y a la corrupción que genera el crecimiento del narcotráfico. Por eso Francisco dijo muy contundentemente que todavía estábamos a tiempo de evitar llegar a situaciones de violencia como las de México o las de Colombia, porque claramente estamos en las puertas de entrar en ese tipo de situaciones si claramente no empezamos a delimitar quienes entienden el poder como servicio de aquellos que se valen del poder para favorecer al crimen organizado.